Qué bien se siente estar de vuelta y espero que ustedes también se sientan contentos de tener un nuevo video, otra nueva clase hermosa, preciosa, va a estar genial, con muchos datos muy interesantes. Así que eso, si se dieron cuenta, también cambié el ángulo del celular y se siente un poco raro hacer videos desde aquí, no acostumbro a estar ahí, pero eso da igual. Y antes de comenzar, déjenme orar para que Dios nos abra el entendimiento, podamos entender su palabra y nos quede guardada en nuestros corazones. Así que puedes repetir esta oración o bien puedes hacer la tuya, pero lo importante, como siempre lo repito, es orar. Así que doy inicio. Señor, te doy las gracias por un día más de vida. Señor, te doy las gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande. Te pido, Dios, que nos abras el entendimiento para poder entender mejor la palabra y que, Señor, nos puedas quedar grabado en nuestro corazón lo que nos quieres hablar, Señor, y podamos ponerlo en práctica. Bendigo a las familias que están viendo este video y te doy las gracias, Señor, por la vida de los niños. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, podemos comenzar con tranquilidad y con toda certeza, firmeza y confianza para dar inicio a nuestra clase. Y bueno, seguramente se están preguntando qué preparé para poder hablar sobre el mes de la Biblia. El tío Girard nombró cosas muy curiosas respecto a lo que es este maravilloso libro que bueno, es un conjunto de libros de distintos géneros, escrito por distintos autores, escrito en distintos periodos de tiempo de la humanidad, y cosa que es muy interesante. Pero yo dije, ¿por qué no hablamos sobre la vida, bueno, específicamente de la muerte, de cómo terminaron los apóstoles, los primeros que empezaron la tarea, en verdad, de predicar el evangelio sobre distintas partes del mundo? Sabemos que cuando nuestro Señor asciende a los cielos, después de su resurrección, comienza toda la tarea de evangelizar, de poder esparcir este mensaje de que Cristo era el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, murió por tus pecados, acércate a Cristo y verás la luz. Bueno, eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de mucho tiempo, con muchas muertes, mucha sangre que corrió para poder tener este maravilloso libro en nuestras manos. Así que me di el tiempo, el pequeño tiempo, de poder buscar información de cómo fue específicamente la muerte, de cómo terminaron estos apóstoles, y bueno, espero que se pueda disfrutar, así que vamos a ello. Uno de los primeros mártires en sufrir la muerte apedreado fuera de la ciudad fue Esteban. Fue uno de los primeros mártires y su muerte está redactada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El segundo es Jacobo el Mayor. Se dice que su muerte estuvo aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Herodes Agripa fue el gobernador que estaba dirigiendo en ese tiempo, que lanzó una persecución contra los cristianos. Se dice, según un historiador llamado, déjenme confirmar, Clemente de Alejandría, nos dice que Jacobo, cuando estaba a punto de ser decapitado, dice que su acusador fue llevado al arrepentimiento, se declaró cristiano y murió con él. El tercero es Felipe. Nació en Betsaida, en Galilea. Fue consagrado con el nombre de discípulo. Se dice que trabajó mucho en la zona de la Asia Superior. Sufrió su martirio en Heliópolis, en Frigia. Su muerte se dice que estuvo entre el 54 después de Cristo, es como la fecha más aproximada, y se dice que fue azotado, echado a la cárcel y luego crucificado. Número 4. El cuarto es Mateo, el recaudador de impuestos. El autor del Evangelio de San Mateo lo escribió en hebreo, especialmente dedicado hacia los judíos. Se dice que murió en el 60 después de Cristo, sufrió su martirio en Partia y Etiopía. Se dice que murió en Navada a causa de una alabarda. La verdad no encontré mucha información a qué se refiere con alabarda, no lo logré encontrar, pero así se dice que fue su muerte. El quinto es Jacobo el Menor, pero es más conocido como el autor de la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento, una carta muy linda. Se dice que este personaje murió a los 99 años, fue apedreado y golpeado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un barrote
con un garrote de batanero. El sexto es Matías, el discípulo que fue escogido en los Hechos de los Apóstoles para poder llenar la vacante de Judas, el que traicionó a Jesús. Se sabe muy poco de él, se dice que fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. El séptimo en nuestra lista es Andrés, hermano del apóstol Pedro. Trabajó en muchas naciones de Asia. Se dice que cuando llegó a Edesa fue prendido y luego crucificado con una cruz que tenía sus extremos transversalmente fijados al piso. El octavo es San Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos en el Nuevo Testamento. Se dicen que lo que escribió San Marcos fueron las memorias del apóstol Pedro, porque fue como su ayudante, por decirlo de alguna manera, y fue arrastrado por las calles y despedazado en Alejandría. Y así fue como terminó su muerte. El noveno es el apóstol Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, una persona muy relevante donde se relatan muchas cosas que del inicio de su ministerio en Hechos. Se dice que fue muerto en Roma con la cruz del Señor Jesús, pero de manera invertida, porque él dijo que no era digno de morir como su maestro y pidió ser crucificado de manera inversa a la de nuestro Señor Jesús. El décimo que tenemos por aquí es el gran apóstol Pablo, uno de los mayores autores y exponentes de la fe cristiana. Predicó en muchas zonas, escribió gran parte de las cartas del Nuevo Testamento. Se dice que fue muerto en la persecución, en la persecución bajo Nerón, que también se me había olvidado decirlo. El apóstol Pedro, al parecer, también murió por manos de la persecución de Nerón. Se dice que el apóstol Pablo murió decapitado. El onceavo que tenemos por acá es Judas, hermano de Jacobo, llamado Tadeo. Se dice que su muerte fue en el 72 después de Cristo, en el momento en que llegó a Edesa. El doceavo que tenemos por acá es Bartolomé. Se dice que predicó en muchos países, tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, pero cuando llegó allí fue cruelmente azotado y luego crucificado por los idólatras de aquel país. Tomás, en el 13º lugar, creo que se dice bien 13º lugar, llamado Dídimo. Se dice que predicó en Partia y la India, pero después de provocar a ira a muchos de los sacerdotes paganos de aquel lugar, fue atravesado con una lanza. En el sexteavo, no sé ya cómo se dice a partir de aquí, sexteavo lugar, lo voy a decir así, es Juan, y este lo quiero leer porque es muy interesante. O sea, hay mucha información muy concentrada y tiene una verdad súper importante, y ya van a ver por qué. Dice que fue el discípulo amado, era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un calde de aceite hirviendo. No sé si se ha quemado con aceite, una cuestión horrible. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de El Apocalipsis. Nerva, sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que se fue librado de una muerte violenta. Vale decir que esta información fue sacada del seminario de Reina Valera, que está disponible gratis para todo aquel que quiera investigar en ello, pero a manera de reflexión también, para no hacer muy largo el video, es increíble cómo estos grandes exponentes de la fe cristiana, que fueron nuestros padres fundadores, y que si lo queremos ver desde ese punto de vista, sufrieron muertes horribles, muy dolorosas, injustas, por predicar la verdad, por predicar realmente lo que es la salvación del mundo, que es salvación para muchas almas, y por eso fueron muertos. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar lo importante que es el Evangelio en sí, y que nosotros también tenemos que estar dispuestos para dar la vida por el Evangelio, de no quedarnos callados, y asimismo de predicarnos a nosotros mismos, predicar a los demás y leer este maravilloso libro, que para que fuera difundido, para que fuera realmente
como está, porque no termina con ellos son el inicio, pero muchos grandes hombres de Dios dieron la vida por poder llevar el mensaje que es de salvación para el mundo. Así que con eso los quiero dejar pensando, que lo podamos reflexionar. Esto va tanto para mí como para ustedes, y espero que Dios nos perfeccione, nos siga ayudando, nos siga dando la valentía también, porque es difícil, no es algo fácil, pero sabemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Josué 1:8